¿Cuántos dicen amén? Libro de los Hechos, capítulo 3, vaya conmigo. Libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 18. Si ya está ahí, dígame amén. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, dice el verso 19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, ponemos en tus manos tu bendita palabra y oramos que tu Santo Espíritu sea Él a través de mi vida, hablando, Señor, tu palabra de una manera poderosa, de una manera sobrenatural, que cada versículo que va a ser expresado, que cada pasaje que va a ser compartido, sea entendido, Señor, y sea recibido en vuestros corazones, y que nuestros ojos, te pedimos, sean alumbrados, Señor, para que podamos ver con claridad lo que tú quieres para cada uno de nosotros, de los que estamos aquí en este lugar, aún para aquellos que nos están siguiendo por las transmisiones, que ellos puedan ver, Señor, tu gloria en estos tiempos y en el tiempo venidero. Te damos gracias, Espíritu Santo, toma el control de todas las cosas, paséate en esta casa de una manera poderosa, limpia los aires, Espíritu de Dios, de toda incredulidad, de toda duda, de todo espíritu contrario a tu espíritu. Hoy salga en el nombre poderoso de Jesús, y que el Espíritu Santo obre a través de tu palabra milagros, sanidades, señales, prodigios, todo lo que tú tienes para tus hijos. Óbralo en esta hora a través de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Tome su asiento. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? El tema que Dios me dio es tiempo de restauración. Prepárate para ver restauración en tu vida. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado alguna pérdida, ya sea de un ser querido, dolor por alguna situación difícil. Algo hemos perdido en esta vida, sueños que no se han logrado, negocios que quieren fluir y a lo mejor ahí están como que no se quieren dar. No te preocupes. Dice el apóstol Pedro en el versículo 20, de ahí donde estamos, de Hechos 3, dice: y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Diga conmigo: mi Dios es un Dios de restauración. Tú no te preocupes por la situación, por lo que estás viviendo, enfrentando, pasando. A veces hay problemas en la salud. Dios tiene el poder para restaurar todo. Todo. Para Él no hay nada imposible. Todas las cosas son posibles para nuestro Dios. Y antes de que Cristo venga, porque ¿cuántos saben que Cristo viene pronto? Cristo viene pronto, así de que alinee su vida a la palabra, alinee su vida al Señor, porque estamos a segundos de que Cristo venga a la tierra. Pero antes de que Él venga por su pueblo, es necesario que sean restauradas todas las cosas. Amén. Dile que está a tu lado: es necesario que Dios nos restaure. Amén. ¿Cuántos están listos para recibir una restauración de parte del cielo? Gloria a Dios. Vaya conmigo
al libro de Lucas, Evangelio de Lucas, lo primero que Dios quiere restaurar, Él tiene el poder, hermano, para restaurar todo. A Él no le cuesta nada. A veces a nosotros nos cuestan tantas cosas lograr algo, recuperar algo que aparentemente vemos perdidos. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay situaciones, hay cosas que el enemigo nos dice, ya se perdieron, ya no estés luchando ni orando por ello. Humanamente lo vemos perdido. Pero a través de la fe podemos lograr eso que el enemigo te dijo que ya no se podía lograr, se puede lograr. Se puede lograr. Marcos 9:23 le dijo el Señor al hijo del endemoniado, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible para los que creen. Cuando dicen amén. Pero lo primero que Dios quiere restaurar, vamos a Lucas 19, versículo 9. Dice ahí, Jesús le dijo, hablando con Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Restauración. ¿Qué significa restaurar? Hebreo le-ashib, para los que están anotando, le-ashib significa traer de vuelta, restitución, restablecimiento de algo a su diseño original. Eso es lo que significa restauración. Traer de vuelta algo que fue roto, que fue separado, que fue alejado, que está perdido. Pues el Dios de la Biblia tiene el poder para restituir, para restablecer todo a su diseño original. Cuando Jesús está con Zaqueo, está ahí en casa de Zaqueo y le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Zaqueo tenía un pacto de bendición, por lo cual el Señor tenía que estar ahí en la casa de Zaqueo y él recibiera esa salvación, porque había una promesa que Dios le había dado a Abraham hace muchos años atrás, y Jesús vino a cumplir la palabra dada por el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y el versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nos remontamos a la historia, a Génesis capítulo 2, versículo 7, y nos damos cuenta ahí en el principio que fue lo que se perdió, que fue la relación espiritual de Dios con el primer hombre creado en la tierra, que es Adán. En Génesis 2:7, para que entendamos la historia del por qué Jesús vino y por qué hoy celebramos la Santa Comunión, porque al celebrar la Santa Cena, nosotros estamos recordando el sacrificio de Cristo, el por qué vino a esta tierra. Usted tiene que saber quién es Jesucristo, qué vino a hacer, por qué comemos el pan y por qué tomamos la copa de jugo que representa el vino, la sangre de Jesús. ¿Por qué hacemos esto? Recordando, dice Pablo, 1 Corintios 11, recordando lo que Jesucristo hizo aquella noche que murió, aquel día, perdón, que murió colgado en un madero. Pero ¿qué vino a hacer? ¿Qué es lo que estamos recordando? ¿Y qué es lo que Él quiere restituir? Porque a través de Cristo el Señor quiere restituir, quiere recuperar, quiere restablecer y quiere volver a hacer todo como Él lo creó. ¿Cuántos dicen amén? Las cosas no van a funcionar como usted y yo queramos, no, las cosas van a funcionar como Dios ya ha dicho que van a suceder. Porque fue el que creó todas las cosas y Él no se equivoca. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo nos equivocamos al tratar de hacer cosas, pero Dios no se equivoca, porque todo lo que Él lo hace perfecto. Y Él en su palabra nos enseña, en Génesis 2, verso 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre
un ser viviente. Adán no tenía vida hasta que el Señor no le sopla. ¿Qué le sopló? Su espíritu. Formó el cuerpo de Adán del polvo de la tierra, hace el cuerpo, lo forma, pero para que ese cuerpo empezara a caminar ahí en ese huerto, para que ese cuerpo empezara a ordenar todas las cosas, porque ese fue el propósito de Dios, ese es el diseño original, que Adán gobernara ese huerto, él labrara, gobernara, trabajara y se encargara de todo lo que estaba ahí, pero necesitaba algo bien importante, que era el soplo de Dios. Usted y yo no podemos vivir en esta tierra sin ese soplo. ¿Quién es ese soplo? Neuma, espíritu, Ruach, santo. Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo. Cuando Dios hace al hombre, le sopla su espíritu, saca su esencia y se la imparte al hombre y le mete adentro su ADN, su simiente, para que Adán pueda funcionar conforme a los pensamientos, capacidades, habilidades del Dios creador del cielo y de la tierra. La buena noticia que Dios tiene para ti en esta hora es que ese mismo espíritu que estaba en Adán hoy está dentro de ti. Es el Espíritu Santo. Y las mismas capacidades que Adán tenía. Imagínate, Adán estaba en un huerto y él todavía no conocía el nombre de los animales. ¿Cómo supo el nombre de los animales? Porque Adán, si tú lees la historia, Adán le puso nombre a todos los animalitos, a todas las cosas. ¿Cómo lo sabía? Porque Dios impartió su espíritu. ¿Quién creó todas las cosas? ¿Quién hizo el universo? ¿Quién hizo los animales? ¿Quién sabía cómo se llamaba cada animal? Dios. Pues Dios, al impartirle su espíritu, el mismo espíritu le empezó a revelar a Adán. Tú al león le vas a poner león, a la jirafa, jirafa, y empezó Adán a hablarle a todas las cosas, ponerles nombre, gracias a la capacidad que Dios le dio por medio de su Espíritu Santo. Pero no solamente ese era el punto era que Dios quería que el hombre viviera por toda la eternidad como un ser espiritual. Ese es el diseño original, ser seres espirituales, hijos de Dios, nacidos del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque así lo dice Juan. Juan lo revela en el capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Adán fue hecho hijo de Dios, semejante a Dios, conforme a la imagen de Dios, por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Juan lo relata de la misma manera y dice Juan, tú recibiste a Cristo, tú creíste en el nombre de Jesús, ahora tu naturaleza de pecado cambia a una naturaleza espiritual, porque tú naces del Espíritu, dice el apóstol Juan, no de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino por el Espíritu de Dios. Cuando tú aceptas a Cristo, el Espíritu Santo entra en ti, y lo mismo que sucedió en el Edén, entra ese ADN, entra esa simiente dentro de ti, y ese mismo espíritu que le dio la capacidad a Adán para gobernar todo un huerto, es el mismo espíritu que hoy está dentro de cada creyente. ¿Gracias a quién? A Jesucristo. A Jesucristo. Él era el indicado que tenía que hacer que esto sucediera, porque eso, cuando está con Zaqueo, eso es lo que se perdió, la relación de padre a hijo. ¿Qué pasa cuando un padre no le habla al hijo? Hay enemistad. Hablando terrenalmente, ¿qué sucede? Hay muchos padres que están peleados con los hijos. Y es triste que en el cristianismo suceda eso. Porque entonces, si sucede eso, estamos viviendo una religión falsa. El cristianismo no es una religión, es una relación. Padre, hijo. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Cuando Adán decide pecar, ahí en el Génesis 2, versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, verso 16, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Le da una orden. A veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, y lo podemos hacer. Pero más nos vale hacer las cosas conforme al diseño original. Tú puedes hacer de tu vida lo que tú quieras.
Pero si Dios no está involucrado en el asunto, no vas a lograr llegar a ningún lugar. No te estoy condenando, te estoy diciendo, porque Dios lo estableció en su diseño original. Dios puso a Adán con un propósito en la tierra. Tú y yo estamos con el mismo propósito en esta bendita tierra. Porque los planes de Dios no cambian, son los mismos. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, por todos los siglos de los siglos. Si Dios le dio, que es Jesucristo mismo, le dio un plan a Adán, pues ese mismo plan nos lo da a ti, a mí y a todos los que hemos creído en el Evangelio. Dios no cambia. Nosotros cambiamos de parecer, Dios no cambia de parecer. Él dijo en su palabra, tomó a Adán y lo coloca en el huerto y le dice, de todo eso que está aquí puedes comer, menos de un árbol le dice, no podrás comer, porque el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Aquí tumbamos muchas vacas religiosas que dicen, Dios mata. Dios no mata a nadie, el hombre se muere solo, por desobediente, porque vive en pecado. La paga del pecado es muerte. Primero, muerte significa separación. ¿Se separa qué? El espíritu del alma, del cuerpo. Y cuando el hombre cayó en pecado, Dios le está diciendo a Adán, te vas a morir, Adán, si tú me desobedeces y comes de ese árbol que te estoy diciendo que no lo hagas, te vas a morir. No le está diciendo te voy a matar, te vas a morir espiritualmente. Él era un ser espiritual. Cuando ellos deciden caer en el engaño de la serpiente, dice que sus ojos fueron abiertos. Decidieron desobedecer a Dios y sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban como desnudos. ¿Cómo supieron que estaban desnudos? Si ellos no sabían, porque eran espíritu, eran seres espirituales. Ellos no tenían maldad, lo único que tenían era bondad, porque nuestro Dios es bueno. Y Dios quiere que no tengas maldad en tu mente. Dios quiere que saques esos pensamientos de maldad. Si eres un hijo de Dios, tienes que pensar como Dios piensa. Y los pensamientos de Dios, Jeremías 29:11, están establecidos. Son pensamientos de paz y no de mal, para darte el futuro que deseas. ¿Qué futuro deseas? ¿Qué futuro quieres? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quieres lograr? Quita los pensamientos de maldad, quita los pensamientos de malicia, renueva tu mente, y eso se logra a través de la bendita palabra poderosa de Dios. Dale un aplauso a Cristo. Es a través de la palabra. Tú decides y yo decido de qué manera pienso. Dios le dio un libre albedrío a Adán. ¿Por qué estoy empezando con Adán? Porque él fue el culpable de que Cristo viniera. Si Adán no peca, Cristo no viene. Así de fácil. Y no estuviéramos aquí. Pero como Adán pecó, se equivocó, Dios tenía ya un plan en su mano. A Dios nada lo sorprende. A Dios nada lo sorprende. Él todo lo hace desde el principio hasta el final. A nosotros nos sorprenden tantas cosas, vemos milagros y ¡ay! Todos sorprendidos. Conoce al Dios de la Biblia. Él es el Todopoderoso. Él es capaz de hacer cualquier cosa con los que creen. Con los que creen, nada te va a sorprender. A Dios nada lo sorprende. Él ya tenía un plan establecido. Él sabía que el hombre le iba a fallar. Él ya sabía que el hombre le iba a fallar. ¿Usted cree que no sabe que nosotros vamos a dudar? Claro que lo sabe. Claro que lo sabe, por eso estamos aquí. Por eso venimos a estudiar la palabra, por eso venimos a adquirir conocimiento, porque a través del conocimiento conocemos nosotros al Dios Todopoderoso. Y Jesús dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Es a través del conocimiento de la palabra. Tú te metes a estudiar la palabra, lees la Biblia, le pides al Espíritu Santo revelación y Él te muestra todo lo que Dios tiene para ti. Adán vivía en un huerto. ¿Sabes qué significa huerto? Huerto del Edén, lugar de bendición. ¿Dónde vivía el hombre? En un lugar de bendición. ¿Dónde viven tantas familias ahorita? Tristemente viven en maldición, peleándose unos con otros, maldiciéndose entre las mismas familias. Algo terrible. Eso no fue el diseño original de Dios.
El diseño original de Dios es vivir en bendición. Aunque otras religiones digan lo contrario, que tienes que sufrir, que tienes que pasar un proceso, que el diablo se calle la boca, porque el Dios de la Biblia es un Dios que bendice. ¿Cuándo dicen amén? Es un Dios que bendice, no que maldice. El que maldice es Satanás. Y es el que le hace creer a la gente, tú tienes que vivir así, estás en un proceso. Hay gente, escúchame bien, que se ha muerto en los procesos. No han salido porque se la creyeron. Ahí aguántate y aguántate y aguántate. Nosotros no fuimos diseñados para estar aguantando al diablo. Nosotros fuimos diseñados para ponerlo donde debe de estar, donde Cristo lo puso, debajo de nuestros pies. ¿Cuántos dicen amén? Ahí debe estar el enemigo. Alábale si puedes. Romanos 3. ¿Qué tenía que hacer el Señor? Ya tenía un plan. Se pierde esa relación, se pierde esa vida espiritual. El Señor dice, yo tengo que volver otra vez a hacer mi diseño original, porque el mundo cayó en pecado por causa de la desobediencia de Adán. El libre albedrío que Dios nos da es para tomar decisiones. Dios no le puso una pistola a Adán y le dijo, vas a hacer esto. Dios le dijo, todo es tuyo. Nada más de un arbolito no me lo toques. Si desobedeces, tú mismo vas a separarte. Escúcheme, muerte significa separación. Si tú desobedeces, tú mismo te vas a separar de mi presencia. ¿Qué causa el pecado? Cuando pecas, ¿cómo está tu mente? Estoy hablando de cosillas, porque pecado es cualquier cosita que a Dios no le agrade. Que la gente jerarquiza los pecados. Ay, el chisme es pecado. Sí, la gente juzga al que adultera. Ay, aquel anda con otra mujer, o la mujer, aquella anda con otro. Y tú de chismoso, bueno, usted no, los que andan ahí de chismosos, eso también es pecado. Y Santiago dice, y todo lo que no procede de fe es pecado. Todo aquel que no le cree a Dios ya está pecando. Porque a Dios tenemos que creerle. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿el pecado qué es? Desobedecer a Dios. Y el pecado hace que nosotros nos separemos de la presencia de Dios. Dios ahí está. Dios nunca se ha movido, Él siempre está ahí. Los que nos movemos somos nosotros. ¿Qué pasó cuando ellos pecaron? Se abrieron los ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos. Dios les habla y ¿qué hicieron? Se esconden. ¿Por qué se escondieron? Porque tuvieron miedo. Cuando fallamos, cuando la regamos, ¿qué hay en la mente? Temor. ¿A qué? A que nos pase algo malo. Hijo, eso la regué. Y sabemos que la regamos. Sabemos que tomamos una mala decisión. Y las malas decisiones cuestan. A este hombre le costó y grave. Su vida espiritual cambió. De ser un hombre espiritual se fue a un hombre carnal. A un hombre carnal. Ya conocía ahora sí la maldad, ya sabía lo que era bueno, él sabía lo que era bueno, lo que era malo no lo sabía. No tenía necesidad de saber la maldad, pero como fue obediente a la voz de la serpiente, porque el enemigo lo que quería y quiere que nosotros desobedezcamos la palabra de Dios, porque al desobedecer a Dios nosotros automáticamente nos separamos de la presencia y es más fácil para el enemigo atacarte, porque cuando tú estás en la presencia de Dios, Él solamente te está mirando, pero no se puede acercar, porque ve a Cristo en ti. Pero cuando nosotros decidimos fallarle a Dios, nosotros mismos nos salimos de la cobertura y el enemigo dice, ahora sí, aquí te puedo agarrar, y es donde avienta su arañazo. Y empiezan los problemas, empiezan las dificultades, empiezan las faltas de finanzas, empieza la enfermedad, empiezan los problemas, empiezan los pleitos, empieza todo lo malo. ¿Por qué? ¿Porque Dios lo quiere? No, porque nosotros tomamos una mala decisión, salirnos del huerto y meternos al mundo. Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Nosotros pertenecemos a un reino espiritual. Dile al que está a tu lado, somos de un reino espiritual. El mundo no tiene nada que ver con nosotros. No se enamore del mundo. Hay gente que se vuelve loca por las fiestas, por las pachangas. A mí no me gusta andar en fiestas. Antes sí, pero cuando entendí que el Señor me sacó para otra cosa, dije yo, vámonos. Me aburro, hermanos. Antes le daba vuelo a la carne, todos o no. Pero Dios me cambió mi diseño.
Él restableció mi vida. Dijo, no, yo no te hice para que andes haciendo cosas allá, yo te hice para que hagas cosas acá. Cosas grandes y poderosas estamos haciendo de este lado. Porque yo he entendido que mi reino es espiritual. Estoy en un mundo que nos necesita, escúcheme bien. Estamos en un mundo que nos necesita porque hay gente que no conoce a Cristo y lo va a conocer a través de ti. Pero si tú andas en la pachanga, si tú andas embriagándote, si andas haciendo cosas, ¿cómo te va a creer la gente? Cuando tú le digas, yo soy creyente, soy cristiano y amo a Dios, pues si andas haciendo todo lo contrario, tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Porque representamos a Cristo. Jesús no murió en esa cruz, no derramó su sangre para que nosotros sigamos haciendo de nuestra vida lo que nos dé nuestra regalada gana. No, Jesucristo murió en la cruz y resucitó para que viviéramos en una nueva vida. Una nueva vida. Y se tiene que ver, se tiene que manifestar. Romanos 6:4 ya está escrito. Fuimos sepultados juntamente con Él por el bautismo y fuimos resucitados juntamente con Cristo para andar en vida nueva, dice Romanos 6:4. Tenemos que entender eso, que nosotros vivimos, tenemos que estar viviendo una vida nueva. Y esto es un proceso de transformación, porque eso es lo que significa también restaurar. No solamente es devolvernos al estado original, es un proceso de transformación. Es llegar a ¿dónde? A la imagen y semejanza de Dios. Es crecer espiritualmente hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Tú vas a llegar a donde tú quieras llegar, tú vas a lograr lo que tú quieras lograr, pero si tú te involucras con Cristo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nada se nos va a hacer difícil, nada se nos va a hacer tedioso, todo se va a acelerar de una manera poderosa, porque lo que el Señor tiene, poder para agilizar todo lo que a ti en tu vida te parece tardado, el Señor te lo agiliza. Te lo agiliza. Trámites que se tardan años, el Señor te los agiliza. Y si no, pregúntenle al pastor Fernando. Pregúntenle al pastor Fernando qué sucedió con su casa. Dios le agilizó. Ese es el Dios de la Biblia. Cuando estás en el diseño original, las cosas se nos dan fáciles. Fáciles se nos dan. ¿Por qué retrasamos todo? Porque nos salimos de la palabra. Así de fácil. Pero Dios quiere que nosotros estemos involucrados en su palabra. Romanos capítulo 3, 21. Dios es bueno. Romanos 3. Mire lo que hace el Señor. En el versículo 21 dice el apóstol Pablo a la carta de los Romanos: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo, para todos los que creen en Él. Especifica claramente Pablo: para todos los que creen en Él. Hay gente cristiana que cree en muchas cosas, se lo digo porque yo los he visto. Conozco varias gente que creen en otra cosa. En lugar de creer en el Señor Jesucristo, creen en otra cosa. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Ahí estamos nosotros ahí. ¿Por qué fuimos destituidos de la gloria de Dios? ¿Por qué estábamos destituidos de la gloria de Dios? Por la culpa de Adán. Porque Adán decidió pecar, cambió la naturaleza de pecado, naturaleza divina por naturaleza de pecado, y nosotros entramos a esta tierra con esa misma naturaleza pecadora. Y al momento de que el Señor le dice a Adán en Génesis 3, los toma y le dice: ok, Dios es bueno y Dios nos ama. Dijo al hombre: está bien, pecaste, la regaste, bueno, vas a vivir ahora humanamente. Ahora las cosas que no te costaban te van a costar, porque cayó maldición sobre la tierra. Y el Señor dijo: ahora los voy a sacar del huerto, vámonos para afuera. Destituidos es echados fuera. Pues a nosotros también fuimos echados fuera juntamente con Adán. Nos echaron para fuera del reino, vámonos. Ahora
teníamos que regresar al reino. Teníamos que volver al diseño original. ¿Quién lo hizo? Seguimos leyendo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. A través de Jesucristo nosotros fuimos regresados nuevamente, ¿a dónde? Al huerto del Edén, al reino de Dios. Andábamos, ¿dónde andábamos? En el mundo, andamos en tinieblas, andamos haciendo cosas malas, cosas que a Dios no le agradaban. Yo lo digo en lo personal, yo andaba en un mundo lleno de oscuridad, de tinieblas, de inmundicia. Pero cuando viene la palabra, cuando viene Jesucristo y me dice: yo no te hice para que andes viviendo en derrota, yo no te diseñé para que vives en inmundicia, yo no te formé para que vives en miseria, para que vives de drogadicto, de vicioso. Yo no te hice con ese propósito, yo te hice con un propósito grande, que es ser a la imagen misma del Dios Todopoderoso. Ese es el diseño original. Cuando yo lo acepto, el Espíritu Santo entra en mí y cambia mi estado de vida, muerte por vida. Ahora dejé la vieja naturaleza, ahora vivo una nueva naturaleza, porque 2 Corintios 5:17 lo establece de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todo es restaurado, todo es restablecido, todo vuelve al diseño original. Fuimos destituidos, ahora en Cristo fuimos regresados al reino de nuestro amado Padre. Ya no vives en el mundo, vives en un reino espiritual. La relación que se había perdido, hoy Jesucristo la ha recuperado gracias a su carne y a su sangre que fue triturada, que fue derramada en esa cruz. Gracias a Él, hoy nosotros podemos tener una relación con Dios. En el huerto del Edén, Dios caminaba con Adán. En el huerto del Edén, Dios se paseaba con ellos y caminaba y platicaba sin ningún problema. Cuando Adán decidió pecar, se separó. Dios siguió caminando, pero el hombre estaba escondido. El pecado nos separa de Dios. Dios no se separa de nosotros. Es el pecado que yo cometo o que tú cometes el que hace que te separes de Dios. Por eso viene la enfermedad, por eso viene la pobreza, por eso vienen los problemas. No es la culpa del diablo, el diablo está derrotado. Somos nosotros los que provocamos, por desobedientes, que las cosas nos sucedan. O nos suceden cosas buenas, o nos suceden cosas malas. Nosotros decidimos, Dios no, Dios nos pone. Yo pongo delante de ti, Deuteronomio 30:19, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dice el Señor: escoge la vida para que vivas tú. Y mira lo hermoso que es Dios. Dios no solamente se interesa en ti, en toda tu descendencia, para que vivas tú y toda tu descendencia. Pero el ser humano tiene que escoger aquí en esta tierra a quién seguir. O sigues las cosas del mundo o sigues las cosas de Dios. Cada uno te va a pagar con su moneda. Si tú decides por Cristo, prepárate, porque cosas que se habían perdido, el Señor te las va a restaurar en este bendito tiempo, porque estamos en un tiempo de restauración. Dale un aplauso al Señor. Dios es bueno. Más que bueno es el Señor. Ve conmigo a 1 Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Santo es el Señor. Lo que me encanta del Señor es que Él todo lo tiene planeado, hermano. A Él nada lo sorprende. Él ya tiene todo establecido. Primera de Corintios,
capítulo 15, en el versículo 45, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y dice, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Fíjate lo poderoso. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Te fijas lo importante? Pablo está hablando de las dos personas que te estoy predicando en esta mañana. Te estoy hablando de Adán y te estoy hablando de Cristo. El primer Adán es Adán, alma viviente. El postrer Adán es Jesucristo, espíritu vivificante. ¿Te fijas lo poderoso? La historia cambia de una manera gloriosa. Y dice el apóstol Pablo, mas lo espiritual no es primero, sino lo carnal, lo animal. Después lo espiritual. ¿Qué es lo que vino a recuperar el Señor? La vida espiritual, la vida en el espíritu. Porque Dios es espíritu. A Dios nadie lo ha visto. No me venga con el cuento de que usted vio a Dios. Nadie lo ha visto. Porque Dios es espíritu. Y todos los que lo adoren, es necesario que le adoren ¿en qué? En el espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros también somos espíritu. Y Dios se comunica de espíritu a espíritu. Dios no tiene que ver nada con la carne, es a través de lo espiritual. ¿Y cómo le hago? Lee la Biblia. Dios te va a hablar a través de la palabra. Lee la palabra, estudia la Biblia. Esa es la manera como Dios nos habla. A veces nos acostumbramos a que nos hable el hombre de Dios. No, mi hermano, también tienes que meterte a estudiar la palabra, que meterte a estudiar la Biblia, porque si no el enemigo te va a robar. Él vino a robar, matar y destruir. Mi pueblo perece, Oseas 4:6, por la falta de conocimiento. Falta de conocimiento es ignorancia. Que ignoramos lo que Jesús ya hizo y lo que Jesús quiere hacer en ciertas personas, porque hay personas que no tienen a Cristo. Bueno, Dios quiere hacer algo grande también en esas personas. Cambiarles el estilo de vida, volverlos al diseño original, que es hijos espirituales de Dios. ¿A través de qué? A través de la muerte y resurrección de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Tú párate en un espejo todas las mañanas y en tu momento de debilidad, en un momento de frustración, en un momento de cuando tú veas ahí que el diablo te dice estás en derrota, no hay nada, párate en un espejo y dice Romanos 8:29. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Te voy a leer la traducción del lenguaje actual. Desde el principio Dios ya sabía a quienes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo. Si tú estás aquí, es porque Dios ya te había escogido desde antes de que tú nacieras. Dios todo lo hace desde antes de la fundación del mundo. A Dios nada lo sorprende. Él ya sabe todo lo que va a pasar. Entonces, ¿el enemigo qué hace? A través de los problemas, de la enfermedad, de las circunstancias, de toda la adversidad, te quita, te roba tu identidad de hijo. Porque eso fue lo que le quitó a Adán, la identidad de hijo espiritual, de hijo legítimo de Dios. Párate en un espejo en ese momento de debilidad y mírate ahí. Lo que dice la Biblia, que fuiste hecho a la imagen del Hijo de Dios, que es Jesucristo. Y Jesucristo no perdió nada en la tierra. Él todo lo ganó. Él no sufrió derrota. El diablo pensó que con su muerte lo había derrotado. No, era un propósito, era un plan para que todos volviéramos al diseño original. Jesús tenía que morir en esa cruz y Él lo sabía.
Él sabía que tenía que llegar a esa cruz porque sabía lo que iba a lograr, pero no se quedó en esa cruz, murió. Estuvo en el infierno 3 noches por ti, por mí, por toda la humanidad. Y el Espíritu Santo al tercer día lo levanta de entre los muertos. ¿Para qué? Para darnos vida eterna. Para que el día que tú mueras, no se te va a acabar la historia. Ese día empieza tu verdadera historia, porque resucitas. Si Cristo resucitó, nosotros también resucitamos. Si tú te llegas a morir ahorita, tú te puedes volver a levantar en el nombre de Jesús. Si lo crees, dale un aplauso al Señor. Restauración. Qué hermoso Señor. Jeremías 33. Acompáñame a Jeremías 33. Qué hermoso es el Señor. Hay tanta palabra que Dios tiene, hermano. Jeremías 33. Versículo 6. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina. A los que están enfermos les habla el Señor aquí. Y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. En el principio estamos tú y yo con Dios, en el Espíritu estamos allá en el huerto, viviendo en un lugar de bendición. Llegamos a la tierra y entramos a un lugar de maldición. Y como veníamos del pecado, pues tuvimos que sufrir todo lo que sufrimos. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora el Señor dice, yo les voy a restablecer todo como al principio. ¿Cómo? Como al principio del Génesis, donde todo es felicidad, donde no tienes que sufrir para lograr algo, donde no tenemos que batallar para poder comer, porque a veces batallamos para comer. Y no es que comas, sino para traer la comida a casa, a veces batallamos. ¿Y ahora qué vamos a comer? Y en lugar de estar comiendo comida, nos estamos comiéndonos las uñas ahí. Eso Dios no lo quiere para sus hijos. Pues todo eso Dios lo va a restablecer como al principio. Y mira lo que dice el profeta: y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron, y me serán a mí por nombre de gozo, de alabanza, de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová: en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las ciudades, en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre su misericordia, voz de los que traigan ofrenda de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio lo ha dicho Jehová. ¡Qué entusiasmo! ¡Qué entusiasmo! Entonces, yo no soy profeta, soy un ministro del Evangelio, pero le estoy hablando de la profecía. Si usted la quiere recibir, recíbela. Si no la quiere recibir, no la reciba. Pero esta es una palabra profética. El profeta Isaías dice que mi palabra no sale de mi boca, que la palabra que sale de la boca de Dios no volverá a él vacía. Si tú la crees, esa palabra va a prosperar en ti.
Y si no la crees, pues va a prosperar en el que está atrás, en el que está al lado, en el que está adelante, en el que la reciba. En ese va a prosperar la palabra. Porque es el mismo Dios el que te está hablando. Es Dios que te está diciendo: yo te voy a restablecer todo. Como al principio, cuando tú venías en el vientre de tu madre, tú venías perfecta. Tú no venías enferma, no venías enfermo. Veníamos perfectos. Dios nos hizo a la perfección. Pues así nos sigue viendo Él. Él nos sigue viendo perfectos. El punto es de que tú y yo no la creamos. Fuimos hechos a la imagen del Dios vivo. Tenemos el mismo Espíritu de Dios dentro. Tenemos el mismo ADN, la misma simiente de Dios. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitamos? Lo tenemos todo. Tú puedes lograr grandes cosas. Puedes lograr grandes cosas. Todo está en el simple hecho de creer. ¿Cuántos dicen amén? Voy a terminar con Juan capítulo 11. Que hay un pasaje. Juan capítulo 11. ¿Está recibiendo? Con esta palabra puedes lograr tantas cosas, mi hermano. Y te lo voy a demostrar aquí en la palabra. Jesucristo era un hombre que creía en su ministerio. Era un hombre que creía en Él. No solamente creía en su Padre, creía en Él. Y aquí se trata de lo mismo. Que solamente tú no creas en Dios y no solamente creas en Jesús, que creas en ti también. Porque la misma fe tiene que ser para creer en Dios, para creer en su palabra, pero también creer en nosotros. Porque nadie va a creer por ti, escúcheme bien. Nadie va a dar un peso por ti. El peso ya lo dio una persona y se llama Jesucristo. Y Él pone ese mismo espíritu dentro de ti, ese mismo sentir de que tú te identifiques, de que nosotros nos identifiquemos con Él y hagamos cosas que para la mente humana son locas, las podamos lograr y hacer. Y Él nos da fe. Todo es por fe. Juan 11, dice el versículo 11: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Le habían dado la noticia que Lázaro había muerto. ¿Cuántos conocen la historia de Lázaro? Estaba bien muertito el Lázaro. Lázaro era un amigo íntimo de Jesús. Lázaro era un amigo íntimo de esta familia de Marta, de María y Lázaro. Jesús era un amigo íntimo, así como lo es tuyo y mío. Él no hace excepción de personas como a veces nosotros hacemos excepción de personas. Él no. Él es tu amigo y siempre lo va a hacer. Y era amigo de esta familia. Resulta que el amigo de él muere. Y la mentalidad de Jesús no está en muerte. La mentalidad de Cristo es que la persona está dormida. Nuestro amigo Lázaro duerme, dijo el Señor, mas voy para despertarlo. Dile que está a tu lado: Jesús nos va a despertar. ¿Estás listo para que te despierte, Señor? Dile: no te duermas. Verso 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba. ¿Dónde estaba Lázaro? ¿Cuántos días tenía Lázaro? 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Dónde tenía la fe puesta Marta? En el hombre. Porque le está diciendo: si hubieses estado aquí, ¿qué le dice? Mi hermano no habría muerto. Jesús les dio muchas enseñanzas. A Jesús más le
importaba a él moverse siempre, no estar en un solo lugar, porque no quería que se acostumbraran a él. Como hoy en día todos nos acostumbramos a ciertas personas. ¿Cuántos dicen amén? Es válido. A veces tenemos predicadores favoritos, que no debe ser así. Y venimos cuando solamente viene alguien y ya no viene y ya no venimos. Y el hombre y el hombre y el hombre. No, mi hermano, al que tenemos que venir a buscar es a Dios, es a Jesús, es a Jesucristo. Y Jesús le dice Marta, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué le estaba haciendo? Lo estaba cuestionando. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Fíjate. A veces estamos así nosotros. Déjame, voy con el hermano, con la hermana que ore, porque a mí me lo han dicho, usted está más cerca de Dios. El que yo sea ministro no es que esté más cerca de Dios, tú también estás cerca de Dios. Todos estamos al mismo nivel. El punto es la fe, ¿qué tanto le creemos a Dios? Ahí está el punto. Imagínate que alguien se esté muriendo y si el pastor no va a orar, pues la persona se muere y le van a echar la culpa al pastor. No, pues es que el pastor no vino. ¿Dónde está tu fe? Toda la fe, ¿para qué la queremos? En algún momento de la vida tenemos que sacar a relucir nuestra fe individualmente. ¿Cuándo dicen amén? Y Marta estaba en esa posición y le dice, mas yo sé que todo lo que le pidas a Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Dijo, ya para callar a Marta, dijo, tu hermano va a resucitar. Y le dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección. ¿Cuándo? En el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Poder, un Cristo de poder, que sabe quién es, que sabe lo que hace y que sabe lo que necesitas. Ese es el Dios de la Biblia. Él conoce lo que tú estás enfrentando, Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe que a veces estamos como Marta. Si hubieran orado por mí, las cosas me hubieran salido. ¿Y por qué no oras tú? ¿Y por qué no doblamos nuestras rodillas y le pedimos al Señor? ¿Y por qué no venimos al lugar de adoración sabiendo que Cristo ahí va a estar y tener un encuentro con Él y postrarnos y decirle, Señor, aquí estoy? Porque a veces nos cuesta. A veces nos cuesta. Pero Dios nos enseña hoy algo bien hermoso. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Restitución, restauración. Yo tengo el poder para volver a hacer las cosas, Marta, y hacerlas no como estaba Él, sino mejor. ¿Cuántos dicen amén? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ve conmigo el versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde lo pusieron? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ojo con esto, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Cuántas veces te han cuestionado? A mí me han cuestionado muchas veces. Porque hay gente que solamente se dedica a eso, a estarte cuestionando. ¿Y por qué no hizo esto? ¿Y por qué hizo aquello? ¿Y por qué hizo el otro? A Jesús lo están cuestionando y dicen, mira este que le abrió los ojos al ciego, hizo muchos milagros, ¿a poco no pudo haberlo levantado? Jesús sabía quién era. Jesús no necesitaba que alguien le dijera lo que él tenía que hacer. Él sabía lo que tenía que hacer y sabe lo que debe de hacer. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva, tenía una piedra puesta encima y le dijo Jesús, quita la piedra. ¿Qué dijo el Señor? Quita
la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Fíjate la expresión de Jesús. Le dice a Marta: quita la piedra. Y Marta le dice: ya pesta, tiene 4 días de muerto. Y Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Qué le está diciendo Marta? Acuérdate de las enseñanzas que te he dado. Porque ese no te he dicho es que el Señor ya les había enseñado. No te he dicho que si crees verás mi gloria. Pero ¿qué necesitaba hacer Marta? Quitar la piedra. Quita la piedra. ¿Qué es lo que impide que Dios haga un milagro en tu vida? ¿Qué es lo que impide ver la gloria de Dios en ti? ¿Qué es lo que impide que Dios se mueva de una manera poderosa? ¿Qué es lo que está impidiendo que tú puedas lograr eso que está dentro de tu corazón? ¿Qué es lo que impide? El Señor te dice hoy: quita esa piedra. Quítala. La piedra significa incredulidad. Al Dios que vienes a buscar a este lugar es un Dios que tiene el poder para hacer todas las cosas posibles. El Señor le habló al muerto. Tenía 4 días de muerto, ya lleno de gusanos, y le habló y le dijo: Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? El muerto se levantó, dice el versículo 43. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el 44 dice: el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. Le habló un muerto. ¿Y qué pasó con el muerto? Se levantó. ¿Por qué se levantó el muerto? Porque Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo, escúcheme bien, lo que estaba muerto en ti, todo aquello que el diablo te dijo ya no va a suceder, sueños, proyectos, metas, negocios, lo que Dios puso en tu corazón y Satanás te dijo ya no va a suceder, prepárate. Prepárate, porque hoy el Señor los está restaurando. Hoy el Señor está restableciendo. Hoy el Señor los va a volver de nuevo y aún a una mayor gloria para ti. ¿Cuántos lo creen? El muerto salió a los 4 días, pues tú vas a salir de esa tumba. Tus sueños van a salir de ese sepulcro. Porque el Dios que le sirves es el Dios que da vida a las cosas. Un día iba caminando el Señor rumbo a la región de Naín. Lucas capítulo 7, va el Señor caminando con toda la comitiva, venía de hacer muchos milagros. Y en la entrada al pueblo se encuentra con una mujer viuda. Él va entrando con toda su gente gozándose, iban cantando, dice la Biblia, porque Jesús venía a hacer milagros. Y al entrar al pueblo viene saliendo la mujer, la viuda de Naín, con su único hijo en una caja. Ya lo iban a enterrar. Y se encuentra con el Señor, y el Señor la ve y le dice a la mujer: no llores, mujer. Se compadeció de ella. Y la mujer llorando por el hijo único, imagínate, era el único que tenía. Y ahí lo llevaban a enterrarlo. Y Jesús llega y toca el féretro. Y se levanta el niño. Y se lo da a la madre. Ojo, viene Jesús y viene la viuda con el muertito y se encuentran. El hijo único de una madre con el hijo único de Dios. La muerte con la vida. ¿Y quién triunfó? La vida. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Dale la gloria al que vive y reina. Gracias, Jesús.
Te amo. Ante la vida, la muerte no es nada. Y tú tienes esa vida dentro de ti. La vida de Cristo está dentro de ti. Tú puedes hacer que las cosas sucedan. Tú tienes algo poderoso dentro, se llama Espíritu Santo. Él te va a ayudar a lograr cosas grandes. Él te va a ayudar a lograr cosas poderosas. Jesús nos lo envió con ese propósito, de que podamos vivir en este reino espiritual, manifestarlo aquí en esta tierra. ¿Cuándo dicen amén? ¿Cuántos se gozan? Voy a cerrar con esta palabra que el Espíritu Santo me está diciendo que se las dé. Joel capítulo 2. Te iba a hacerlo en la Santa Cena, pero el Espíritu de Dios me dijo: diles esta palabra de Joel 2. Y yo quiero ser obediente al Espíritu de Dios. Verso 19: responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá a su podrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará cosas grandes. Animales del campo, no teman, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Vosotros también, hijos de palabra de fe, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las ceras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis, dice el profeta Joel, que en medio de este pueblo estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¡Aleluya! Viene tu tiempo de restauración, viene tu tiempo de restitución, viene tu tiempo. Levántate y dile gracias. Otra vez bien, dile gracias, Señor. Gócese, mi hermano. Esto es para que salte de júbilo. Esto es para que se goce, porque Dios te va a restaurar todo aquello que el diablo te robó. Todo lo que la oruga y el saltón y la langosta se comieron, todas aquellas finanzas que se te fueron, hoy vienen multiplicadas. El Señor lo ha dicho: tu salud está siendo restablecida, tu familia está siendo restaurada, todo está siendo restaurado. Gracias, Señor. Sama Kibasoy. Nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Ya no vas a subir vergüenza, dice el Señor. Se acabó ese tiempo de vergüenza. Se acabó ese tiempo de llorar. Se acabó ese tiempo de caminar con la cabeza agachada. Llega el tiempo, dice el Señor, en el cual vas a caminar erguido con la frente en alto. Erguida con la frente en alto. Porque yo hoy, dice el Señor, estoy restaurando, restituyendo y restableciendo todo como al principio. Levante su mano derecha y di gracias, Señor Jesús, porque yo creo que si Lázaro salió de la tumba a los 4 días, yo salgo hoy de la tumba en victoria. Amén.
aplauso al Rey. Pasa lo que Cristo vive. Hay victoria en Cristo. Vamos a celebrar esa victoria, amén. Voy a pedir a mis hermanos que pasen. Tome su asiento. Si quiere o no, lo hacemos de pie. No, mejor de pie. Ya que andamos ya bien gozosos, amén. Que pasen y repartan